Voy a leerles ahora un breve texto escrito por Pablo Vinci que relata la relación entre la arquitectura, más precisamente entre la Casa de Buenos Aires y la literatura. Según algunos profesionales, las construcciones, la arquitectura en la ciudad suele ser arquitectura objeto. El término objeto siempre está vinculado a algo que comienza y termina en sí mismo. Los objetos como tales se despegan del resto de la ciudad y la relación con el exterior se da de manera individual. La suma de esos objetos, en este caso las viviendas, las casas, genera el conjunto, el barrio o la ciudad. Desde este punto de vista, es de donde mejor se puede empezar a entender la relación entre vivienda y literatura. Las imágenes del conventillo, que surgió como un nuevo espacio social a mediados del siglo XIX, ocuparon desde un principio a muchos escritores que incorporaron todos los elementos y vivencias a sus obras, desde los costados más sórdidos hasta las más entrañables situaciones. Imágenes que pueden notarse claramente en Antígona, de Roberto J. Peiró, Palomas y Gavilanes, de Silverio Domínguez, o En la sangre, de Eugenio Cambaceres. Pero la ciudad y sus casas vuelven a emerger con fuerza en Nacha Regules, o en Historia de Arrabal, de Manuel Gálvez, o en Cuentos de la oficina, de Roberto Mariani. Avanzado el siglo XX, Art, Marechal, Borges, Piglia, Sábato y también Abelardo Castillo, entre muchos otros, hicieron que la casa, el barrio o la ciudad fuera protagonista, es decir, un personaje o casi un personaje de la historia principal de sus relatos, poemas o novelas. Pero donde la conjunción de vivienda y literatura se evidencia indudablemente es en la casa de Manuel Mujica Lainez, casa que representa el extremo opuesto al conventillo, pero que, en su voz, pinta, describe y quizás denuncia aspectos de las desigualdades sociales y de la vida cotidiana de una época de nuestra ciudad. En la novela de Mujica Lainez, La casa, historia de un inmueble narrador, queda plasmada la historia trágica, pero también cómica a veces, de parte de la sociedad argentina, contada por una casa de familia bien. Los propietarios son parientes del presidente Juárez Celman. El esplendor y la decadencia de la vivienda y de su clase son descritas por el mismo edificio con lenguaje humano, pero en la voz de la casa. El edificio cuenta durante su agonía la historia del país de esos años, la época de la generación del 80, finales del siglo XIX hasta la década de 1930. No solo la casa vive, es protagonista, sino que casi sin querer cuenta el advenimiento de una porción de la población hasta ese momento ausente, marginada, pobre e invisibilizada. Aunque la casa se queja de la decadencia y el abandono por parte de sus propietarios patricios, ya casi finalizando la novela, confiesa, quizás en un lapsus del autor, una cierta alegría y alivio porque un grupo de gente vuelve a habitarla, aunque sea de orígenes humildes, ignorantes y bárbaros, como dice. Y con estos habitantes, y pese a la ausencia de sus propietarios originales, ella puede seguir viva durante un tiempo más. Resumiendo, la casa es del propietario que la construye, la habita o la arrenda, pero además, la casa es quien la habita, la usa y vive en ella. Buenos Aires es una ciudad viva, a partir, entre otras cosas, de una pequeña porción de terreno, el lugar inicial, la casa, el hogar, la vivienda. Una ciudad que vive y se mueve como vive y se mueve el lenguaje, que lo hace desde quienes lo utilizan y lo modifican, desde quienes lo hablan y habitan. Estuvimos viendo la relación entre la literatura y la arquitectura, entre la vivienda y los escritores, a través, básicamente, de la obra de Manuel Mujica Lainez, La casa. Las casas de Buenos Aires, como las de todas partes del mundo, se construyeron con distintos tipos de materiales,
y participaron en ellas distintos oficios: carpinteros, yeseros, arquitectos, alarifes, una serie de oficios relacionados con la arquitectura que hacen la arquitectura. Las técnicas constructivas y las artes aplicadas a la arquitectura también colaboraron en los distintos periodos históricos a la formación de una sencilla casa de adobe y techo de paja, a una construcción de madera y ladrillo, hasta los sensacionales y fantásticos palacios de finales del siglo XIX. Todos esos oficios dejaron sus huellas, sus marcas. Es decir que, más allá del fantasma de la casa de Mujica Lainez, que nos cuenta la historia de la casa a través de su decoración y de la naturaleza de sus ambientes, las casas de Buenos Aires también nos cuentan su historia a través de los materiales y las huellas que dejaron las herramientas de los operarios que las construyeron. Conociendo la historia de los materiales de construcción y los cambios en la vida cotidiana de Buenos Aires, nosotros podemos hacer también una lectura de la casa que va a darnos muchas sorpresas respecto de la superposición de etapas históricas que una misma casa puede tener. Esta casa, la Casa Espacio Virrey Liniers, ha sufrido muchas remodelaciones a lo largo de su historia hasta la reconstrucción que tenemos actualmente, y son muy pocos los elementos que quedan del período colonial. Por ejemplo, no las ventanas que han sido cambiadas, sino los pollos, es decir, estas tablas de madera colocadas en los antepechos de las ventanas, sí son originales del período colonial y, como podemos observar, muestran las marcas del uso cotidiano de este elemento, y también permanecen las huellas del serrucho del carpintero que cortó la tabla y restos de la pintura a la cal que colocaron los afroargentinos en Buenos Aires durante el período colonial. La casa contigua que tenemos acá a la Casa Virrey Liniers, que es la casa del historiador Bolívar 466, nos acaba de dar una gran sorpresa en cuanto a las técnicas constructivas se refiere. Actualmente está en proceso de remodelación y durante la remodelación pudimos descubrir que gran parte de la estructura del edificio, de las 3 plantas que tiene el edificio, en esas losas se reutilizaron y se aprovecharon las vigas de madera que eran anteriores a la remodelación de 1870, que es la última gran remodelación que tuvo el edificio. Es así como encontramos más de 400 metros cuadrados de vigas de madera originales de fines del período colonial y primera mitad del siglo XIX. ¿Esto qué quiere decir? Que las casas de Buenos Aires ocultan sorpresas que, bien leídas y estudiadas, nos ayudan a reconstruir nuestra propia historia. Poder tener a la vista, expuestas y en uso todavía, maderas de fines del período colonial es un hecho inaudito en la ciudad de Buenos Aires, debido a que, salvo las construcciones eclesiásticas, no queda una sola vivienda privada que pueda mostrar rasgos de terminación, como en este caso es el blanqueo a la cal, anterior a 1870. Todo lo que tenemos en Buenos Aires es de 1870 hacia adelante. El hallazgo y la posibilidad de poder exhibir tanto este alféizar de madera como las estructuras de la casa, como puede ser también empapelados originales o pisos de mosaicos o baldosas de la segunda mitad del XIX, es un gran avance para la conservación de nuestro patrimonio urbano. Las casas se construían con materiales tomados del país, materias primas existentes, materiales importados de lugares cercanos, como por ejemplo las maderas del Paraguay, y luego de la Revolución de Mayo, con materiales importados
producto de la revolución industrial que mostraban un gran avance tecnológico. Durante todo el siglo XIX, los pisos de Buenos Aires estaban revestidos con baldosas. Estas baldosas rojas, 20 por 20, de 20 por 20 centímetros y un par de centímetros de espesor, permanecen todavía colocadas en muchos edificios sin que sepamos su origen. Recién cuando damos vuelta a la baldosa, podemos entender de dónde provenían estas baldosas. La mayor parte de las baldosas existentes en los pisos de los conventillos de Buenos Aires a partir de 1850 provenían de Francia, primero de la zona de Le Havre y luego de Marsella. Hoy en día, gracias a los 20 años que llevamos estudiando los distintos materiales de construcción en la historia de Buenos Aires, podemos llegar a distinguir un tipo de baldosa y fechar aproximadamente con 30 años de margen de error, sin necesidad de retirar la baldosa del sustrato, es decir, dejándola colocada a través de las medidas, a través de las terminaciones superficiales o a través del espesor de la pieza. Eso es un gran aporte para la conservación del patrimonio, aunque sea de un piso, porque nosotros lo que necesitamos es mantener todo lo que podamos mantener original o de etapas anteriores en los edificios que restauramos. Es así como la casa nos cuenta su historia a través de la literatura o a través de los propios materiales, que están esperando ser leídos. Las huellas, las marcas, los rastros están. Lo único que hay que hacer es aprender a leerlos.